Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 7 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Twitter de Trump puso de cabeza al mundo. Sin embargo, las cosas han pasado y todo parece que tiende a la normalidad. Inclusive China, que fue la gran golpeada con el anuncio de Trump, está recuperando sus niveles de mercado, lo está recuperando un 1%, que no es despreciable. Claro que la pérdida fue enorme en el primer día, pero las cosas tienden a normalizarse. El Dow Jones, que empezó con caídas muy fuertes de más de 1%, terminó cayendo 0,25%, y Europa también tiende a la normalidad en estos momentos. El triunfo de Nito Cortizo en Panamá. ¿Quién es Nito Cortizo? Pues ni manera de saberse. Dice que es un socialdemócrata. Y un socialdemócrata, la campaña que hace y las tesis que sostiene, pues son lamentables, lugares comunes, que hay que darle a la gente vivienda y que hay que darle facilidades de trabajo, que hay que multiplicar el trabajo como si eso fuera cosa de voluntad del gobierno, pero en fin, lo cierto es que ese señor es el presidente de Panamá. El asesino de la niña de 9 años en Fundación, uno de los crímenes más horrendos que uno pueda imaginar, fue condenado a 53 años de cárcel. A los de las FARC que hacen lo mismo, les dan curul por cárcel. Y no solamente eso, sino que ahora están diciendo que la nueva disposición según la cual no pueden catalogarse como delitos políticos los delitos sexuales solo obra para el futuro. Es decir, de aquí para atrás, todos los delitos cometidos contra las niñas y contra los niños en este horror fue un delito político. ¡Qué horror, por Dios! Se enloqueció el Parlamento. Definitivamente se enloqueció. Fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación Néstor Raúl Correa, exsecretario de la JEP. ¿Por qué motivo? Porque le dio autorización para hacer viajecitos al exterior a algunos de estos bandidos de las FARC que se habían presentado ante la JEP. Entonces les dio licencia para viajar al exterior. Y los demás que hicieron lo mismo, ¿qué pasa con ellos? Néstor Raúl Correa fue sancionado por la Procuraduría. Ahora parece que la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es informativa, según dice el último genio de la jurisprudencia universal, que es la señora Linares. Y si es informativo, ¿para qué pedir una audiencia especial? ¿Por qué no llaman por teléfono y piden una audiencia? Para conversar. Pues para conversar tiempo sobra. Es que eso no era informativo. Ese era un acto solemne y era una relación establecida entre la JEP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la verdad. Y entonces ahora salen con el cuento de que era una reunión puramente informativa. La señora vicepresidente Ramírez está en Washington. Hablará de la paz, de la erradicación de cultivos ilícitos y de Venezuela. Respecto a Venezuela, da unas declaraciones muy curiosas en las que dice que Colombia ni propone ni actuará militarmente sobre Venezuela,
pero que hay que hacer un cerco alrededor de Venezuela para que caiga Maduro. No nos dijo la señora Marta Lucía qué clase de cerco es. ¿Será un cerco verbal? ¿Hablar mucho, mucho, mucho en contra de Maduro? ¿Ese es el cerco que propone? ¿O qué propone la vicepresidenta? Que hable, por favor. Venezuela y el 30 de abril. Guaidó dice que le fallaron muchos. No cuenta quiénes le fallaron. Pero obviamente eso no estaba planeado para tener el lánguido desenlace que tuvo. Mientras tanto, Venezuela sigue sufriendo. La vida de los venezolanos es una vida de desesperación y de locura. No tienen alimentación, no tienen medicamentos, no están produciendo nada. Todo se lo robaron. Eso en el país más rico del mundo. Parece que las riquezas subyacentes en el territorio venezolano no son mensurables, y no solamente de petróleo. Es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, eso es sabido, pero no. También en oro, también en coltán, también en muchos productos mineros. Venezuela es el más rico del mundo y los venezolanos no tienen que comer. En Bogotá, nos volvemos a Bogotá. Una de las cosas que prometió Peñalosa en su campaña y de lo que habló mil veces fue del parque en el embalse de San Rafael. Pues ya está dicho a estas alturas del paseo que no habrá parque en el embalse, porque pues así es el gobierno de Peñalosa, gobierno de la ineficiencia y gobierno de la arrogancia y gobierno de la agresividad que no se manifiesta en obras y no se manifiesta en realidades para la gente que vive en Bogotá. Lorena Murcia y su experiencia en las FARC. Hay un reportaje extraordinario, como todo lo suyo, de Plinio Apuleyo Mendoza, sobre esta niña que es la presidenta de la Corporación Rosa Blanca. Fue reclutada por las FARC cuando tenía 10 años de edad. Dijeron que se la llevaban para protegerla, y eso le dijeron a muchos niños y niñas que ella recuerda fueron sus compañeros de travesía en los primeros días. De la mayoría, de la inmensa mayoría, nunca volvió a saber nada. Esta niña, según cuenta ella, horror, fue violada la primera vez por un soldado del ejército de Colombia. Y después se la llevaron para la guerrilla y entonces era el pan nuestro de cada día. La situación de las guerrilleras hoy en la Corporación Rosa Blanca, a la que nadie atiende, a la que nadie le da recursos. Estas niñas que son las primeras víctimas, las más obvias, las más claras, las que reclaman con más urgencia una solución a sus vidas, no tienen un peso ni el respaldo de nadie. Las niñas de la Corporación Rosa Blanca. El drama de la salud en Bogotá. Este es un drama de la salud en todo el país. Ayer se reveló que las deudas con el sistema de salud y del sistema de salud, por supuesto, remontan los 10 billones de pesos, porque siempre hubo discusiones de cuál sería ese monto. Parece que ya se han puesto las cuentas claras y que son 10 billones de pesos. En suma, una reforma tributaria entera. La reforma tributaria vale 8 o 9 billones de pesos por término medio. Las deudas de la salud son de 10 billones. Entonces se están quejando porque en Bogotá una emergencia la atienden en 72 horas. O una de dos, o no era emergencia o el paciente se murió. Un paciente no puede durar 72 horas en una emergencia porque se muere. Pues esa es la salud en Bogotá, esa es la situación de la salud en el país. Mientras tanto, Medimás en crisis que parece ya definitiva, sendas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la condenan,
Ya interpuso apelaciones, pero ¿ya para qué? Porque han ordenado distribuir o redistribuir todos sus asociados entre 14 EPS. A cada uno pues le van a tocar cerca de 400.000 personas, clientes nuevos, porque son cerca de 4 millones de afiliados a Medimás. Imponen multa en Alemania para padres de niños sin vacuna contra el sarampión. 250.000 euros. 250.000 euros. Entonces, perdón, no. 2.500 euros. Disculpen, 2.500 euros. 2.500 euros son 8 millones de pesos colombianos mal contados. De manera que la vacuna contra el sarampión es obligatoria en Alemania. Esta era una enfermedad que se reconocía o se declaraba como ya vencida, como la viruela, por ejemplo, pero no, regresó y regresó con mucha fuerza por falta de vacunación precisamente. La Boeing, que ha tenido muy malos tiempos en los últimos, despedirá 900 inspectores en Seattle. ¿Cómo lo explica? Porque por razones tecnológicas no vale la pena tener inspectores. Esto es un resultado de la innovación tecnológica y del trabajo de las máquinas que reemplazan a los trabajos por lo menos rutinarios de las personas. El computador y el robot son más eficientes que una persona, siempre y cuando se trate de un trabajo mecánico, rutinario, que pueda ser reemplazado por una máquina. Puigdemont, el jefe de la revolución catalana contra España, está fugitivo desde el año 2017. Dice una corte española que puede lanzarse como candidato al Parlamento Europeo. Tengan la seguridad de que lo eligen. Y si lo eligen, nos preguntamos, ¿se mantendrá contra él la orden de captura? Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español que no tiene con quién gobernar, porque las elecciones en España se desarrollaron de tal manera que los españoles calcularon exactamente cómo se volvería ingobernable el país. No hay alianzas posibles por ninguna parte. Se está hablando de la que parecería la más imposible de todas. Una alianza del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Es decir, los rivales y los contradictores de siempre, compartiendo gobierno. ¿Cómo será ese gobierno? ¿Socialista? ¿Liberal en el sentido que se habla en Europa, es decir, de economía libre? ¿Cómo será un gobierno integrado por los dos grandes contradictores? Pero a Sánchez, a Pedro Sánchez, no le queda otro camino. No tiene con quién gobernar, no tiene con quién hacer gobierno y ahora parece apoyarse en su gran contradictor. Se cumplió en México una marcha multitudinaria contra López Obrador. Se acabó la grâce de l'État para López Obrador. Ya hizo todos los desplantes que podía hacer y todos los anuncios y todas las promesas. Y ya está, pues, en lo que debe estar un gobernante, enfrentado a sus ejecutorias. Y la situación en México no está para reír y la gente sale a marchar en contra de López Obrador. Hay una tregua entre israelíes y palestinos. Recuerden ustedes que los palestinos tuvieron la mala idea de lanzar una cantidad grande de cohetes contra territorio israelí. La respuesta fueron ataques fulminantes de la aviación israelí, como siempre ocurre, apoyada ahora por tanques y por infantería y por artillería. Y entonces los palestinos prefirieron pactar una tregua que todos califican como muy frágil. Los Emiratos Árabes Unidos podrían haber participado en lanzamiento de misiles en Libia, dice la ONU.
¿Qué está haciendo los Emiratos Árabes Unidos metido en la guerra civil de Libia? Nos preguntamos. Dicen las autoridades de Sri Lanka que están presos o muertos todos los participantes en los atentados. Atentados terribles que le costaron la vida a mucha gente, lanzados principalmente sobre templos católicos, sobre hoteles de lujo. Sri Lanka quedó invisitable. ¿Quién se le mide a ir a Sri Lanka esperando otro atentado similar? Entonces ahora el gobierno, para tranquilizar a la gente, dice que ya todos los participantes quedaron presos o están muertos. Y volviendo a café, tenemos una noticia muy triste. El precio del café en Nueva York está por debajo de 90 centavos de dólar la libra. ¿Esto para dónde va? ¿Hasta cuándo se extiende? Y en momentos en que empieza la cosecha traviesa en Colombia, para algunos departamentos la cosecha importante. ¿Qué va a pasar con el precio interno del café? ¿Qué va a pasar con las zonas cafeteras? Otro problema que en Colombia se soslaya. Pasamos por el ladito sin tocarlo. Hablaremos con el senador Alejandro Corrales sobre ese particular. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy en el año de 1954, el general de Castres, comandante de las fuerzas francesas en Indochina, arrió la bandera, es decir, se declaró vencido en la gran batalla de Indochina contra los franceses. Indochina, el Vietnam de hoy, digamos. Dien Bien Phu se llamaba el gigantesco fuerte francés que fue derrotado por los vietnamitas, obviamente con la ayuda enorme de China. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden también visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Las hermosas de Manuel Alejandro, como yo te amo, a lo menos amemos, quizás no sea en vano, decía el poeta. Con esta canción bellísima nos vamos a abrir desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos que hablar del bombardeo al que estamos siendo sometidos los estadounidenses de llamadas robóticas o robocalls, como se le dice aquí en este país. Y es que ha llegado a un nivel insoportable. Cada vez son nuevas las modalidades de estafa y este pasado fin de semana, esta estafa incrementó. Las llamadas eran de Sierra Leona, de Lituania, de Libia, y es una estafa que se llama la estafa de un timbre. Empezamos a recibir llamadas, suena una vez el teléfono, se cae la llamada. La meta de los estafadores, me explicaban ayer en la Comisión Federal de Comunicaciones, es que dejan tantas llamadas perdidas que la persona curiosa devuelve la llamada a ese país y en ese momento te empiezan a entrar cargos como si hubiéramos llamado a un número 1900 o básicamente como si tuviéramos una tarjeta de crédito abierta y te pueden llegar cobros de cientos
de dólares a la cuenta telefónica. La Comisión Federal de Comunicaciones me decía ayer, y también la Comisión Federal de Comercio dicen que los robocalls, las llamadas estas robóticas, son la queja número 1 que recibe el gobierno de parte de los estadounidenses. Entonces, pues esta ha sido la última ráfaga, las llamadas de un timbre. Están recomendando no contestar el teléfono, por nada del mundo devolver esa llamada, y si la persona devolvió la llamada, pues estar pendiente de la cuenta telefónica, quejársele a la cuenta de celular o mandarle una queja al gobierno. Hay otras muchísimas maneras de estafar. Lo llaman a uno, esperan que la persona conteste sí, y con esa grabación de voz también pueden cambiarle a uno cuentas de servicio de celular, y lo pueden hacer incurrir en todo tipo de gastos. Perseguir a los culpables ha sido algo muy difícil. Muchas de estas llamadas vienen de otras partes del mundo, y hay otra modalidad que se llama spoofing, y es que por medio de algoritmos y con computadores, pues te llaman de un número que te parece muy cercano al tuyo, con el mismo código de área, y entonces uno piensa que es alguien de la familia, alguien que vive cerca, un número conocido, contesta la llamada y nuevamente son estos estafadores. En el Senado y en la Cámara de Representantes hay medidas que han ido adelantando para controlar estas llamadas robóticas. La Comisión Federal de Comercio lo que quiere hacer es maneras para castigar a las personas que hacen estas llamadas, y también obligar a las compañías telefónicas a tomar medidas más estrictas para evitar que estas llamadas le lleguen a los estadounidenses. Aunque el consejo número 1 es no contestar, pues es muy difícil para personas que tienen clientela, para pequeños negocios, para estilistas, que no se pueden perder una llamada porque pueden estar perdiendo dinero de sus nuevos clientes, o para nosotros los periodistas, que siempre necesitamos estar contestando el teléfono porque puede ser algo urgente o nos pueden estar dando una noticia que cubrir. Entonces, bueno, un dolor de cabeza muy grande para los estadounidenses, la Comisión Federal de Comercio tratando de tomar cartas en el asunto. El problema, me dicen expertos en seguridad cibernética, es que del otro lado de la línea no hay una persona, sino es una modalidad muy adelantada. Es una computadora que simplemente está lanzando una cantidad de millones y millones de llamadas al tiempo a ver quién cae, y no hay manera que les podamos ganar. Es lo que tengo por el momento, y ahora regreso contigo al estudio, papi. Pues muchas gracias, Cristina. Esto sí, pues era inédito en el mundo de las estafas y en el mundo del ingenio para estafar a la gente. La llamada de un solo timbre. Insisten tanto que uno contesta la llamada, y en el momento de contestar la llamada tiene una cuenta enorme. O son llamadas que tienen otro contenido, pero en todo caso para estafar. La más alta queja de los ciudadanos americanos es contra estas llamadas robóticas. ¿Quién lo iba a imaginar? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Ponemos el ojo hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, porque Néstor Raúl Correa, quien fuera el secretario de esa corporación, se extralimitó en sus funciones, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación, pues firmó autorizaciones de salida del país a 4 guerrilleros de las FARC en fechas en que la competencia para dar esas autorizaciones ya estaba en cabeza de la presidencia, las salas y las secciones de la JEP, y no en cabeza de la Secretaría General, por lo que él no estaba facultado para otorgar esos permisos, lo que constituye el incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, en especial el de moralidad, según lo manifestó la misma Procuraduría. Igualmente, la Procuraduría General de la Nación señaló que la indebida gestión administrativa y la falta de análisis fáctico y jurídico en el otorgamiento de esas autorizaciones de salida del país a personas sometidas a la JEP por parte de Correa, pues generó desconfianza en la aplicación de los principios de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas que impone el acuerdo de paz.
Así pues que con esos hechos la Procuraduría lo inhabilitó por 5 meses y le impuso una multa que supera los 165 millones de pesos. Y entre tanto, el gobierno nacional anunció ayer con bombos y platillos la captura de un narquito. Se trata de alias Olindillo, un narcotraficante solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y quien intentó, a través del pago de $1 millón, colarse en la JEP, precisamente en la JEP. Pero no lo logró y ayer se dio la captura de uno más, de Olindillo, que ahora es presentado como uno de los grandes narcos del país, cuando pues en realidad de él no habíamos tenido noticia alguna en el pasado. Pero a propósito de narcos y de extradiciones, aquí nos seguimos preguntando por el sí muy conocido alias Jesús Santrich, solicitado en extradición también por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico cometidos en fechas posteriores a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Seguimos esperando pues la decisión de la JEP que permita la extradición de ese bandido, pero como van las cosas parece que nos quedaremos esperando. Y finalmente una noticia que no podemos dejar de lado. La presidenta de la Corporación Rosa Blanca, Lorena Murcia, una mujer muy valiente y que ha levantado la voz por las mujeres que fueron violadas en las filas de las FARC y quien ha pedido incansablemente que los delitos de los que fueron víctimas no queden en la impunidad y quien ha pedido incansablemente también que la JEP las atienda y las escuche en audiencia y que se investiguen los hechos de los que fueron víctimas, pues denunció anoche a través de Twitter haber sido víctima de un atentado contra su vida, atentado del que no se han conocido mayores detalles, aparte de la denuncia hecha por ella en la red social en la que escribió: acaban de intentar matar cerca a mi casa con la escolta dentro del carro y no reacciono. He recibido muchas amenazas, pero yo estoy con Dios y lo de hoy fue una muestra de misericordia de parte de Jesús. Nos venían siguiendo. Esto solo me da más fuerzas aún para seguir. Estoy bien. Pues no han trascendido los detalles de qué fue lo que ocurrió con Lorena Murcia. Estaremos muy pendientes de la información, que se conozca de lo que habría ocurrido anoche. Estaremos muy pendientes en el transcurso de la mañana y les estaremos informando noticias. Pues hoy poniéndole el ojo precisamente a la JEP, porque ha dado mucho de qué hablar. Nuestra recomendación para que vean el reportaje a Lorena Murcia de Plinio Apuleyo Mendoza, ¿no? Es un reportaje excelente, maravilloso. Y Lorena Murcia, una de las niñas víctimas, que fueron miles de niñas que pasaron por donde pasó Lorena Murcia. Algunas con cosas mucho peores, con los abortos conocidos, con los niños que les mataban, les sacaban del vientre ya niños formados, las atrocidades. Y esos son los que están hoy en el Parlamento y con eso se firmó un tratado, como si fuera un tratado internacional de paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Vive Colombia en paz? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si es que recordemos, doctor Londoño, que Lorena Murcia fue reclutada por las FARC a los 10 años de edad. ¿Y eso tendrá perdón? ¿Eso puede tener perdón? ¿Eso lo puede tolerar la Corte Penal Internacional? Ellas se proponen ir a la Corte Penal Internacional a ver si allá les dan el abrigo que en Colombia no les dan. El gobierno colombiano no se interesa por las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Lo que le interesa es el Tornillo y el Timochenko y el Márquez y el Paisa. Las niñas víctimas que se suponía eran el eje central alrededor del cual giraba el acuerdo de paz, esas no tienen compasión, ni tienen presupuesto, ni tienen quien se acuerde de ellas. Esa es la verdad de este llamado proceso de paz y de estos acuerdos con los bandidos de las FARC. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Importantes declaraciones se originaron ayer con respecto a nuestro vecino país, Venezuela. Iniciamos con las del presidente interino Juan Guaidó, quien reiteró el descontento que existe al interior de las Fuerzas Armadas y dijo que es generalizado. Además, insistió que el cambio está muy cerca. También reveló que hay conversaciones con todos los funcionarios civiles y militares. Y también reconoció que en las pasadas movilizaciones que se presentaron el 30 de abril hubo gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, pero que finalmente no
cumplió con lo acordado. Sobre las movilizaciones también se refirió el fiscal general de la tiranía de Maduro, Tarek William Saab, quien calificó el levantamiento militar como un intento de golpe de Estado comandado por Guaidó e informó que estos hechos dejaron 5 fallecidos, 233 detenidos y que se habían expedido 18 órdenes de aprehensión para civiles y militares. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Maduro todavía manda en Venezuela, pero afirmó que ya no tiene la capacidad para gobernar. Abro comillas. Maduro debe ver cómo esto se está desmoronando. Como ya les dije antes, él todavía manda, pero de ninguna manera puede gobernar. Esta semana, aunque Maduro logró mantener el control del ejército en algunos aspectos, hubo muchos militares que se fueron, incluido un oficial de inteligencia de alto rango. Cierro comillas, afirmó Pompeo. Por último, y no menos importante, nos referimos a las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien desde Washington dijo que Colombia mantiene su rechazo a una posible intervención militar en Venezuela. Nos preguntamos entonces, doctor Fernando, ¿cuál es la propuesta de nuestro vicepresidente para acabar con la dictadura que vive el vecino país? Esa es la pregunta. ¿Por qué es tan fácil decir rechazo la intervención militar en Venezuela? Y entonces, no, Maduro no se puede quedar en el poder. Y entonces, ¿quién derroca a Maduro? Si no es una fuerza militar. Y si la fuerza militar venezolana no cumple su deber, ¿qué pasa entonces? Esas son preguntas que se pierden en el vacío. Nadie las contesta y la señora vicepresidente, nos parece, tiene esa deuda con nosotros. Que hay que estrechar el cerco contra Maduro. ¿Cuál cerco? ¿El cerco de las palabras? ¿Hablar mal en contra de él? ¿Más en contra de él? Parece que esa sería la recomendación. Vamos a ver qué sucede. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Por cuenta de la demora en los debates casi interminables a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque, el proyecto de ley estatutaria y para la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo, ambos asuntos superados la semana pasada en el Congreso, quedaron en cuidados intensivos 3 iniciativas de absoluta importancia. Me refiero a las reformas política y a la justicia y también el trámite al acto legislativo que elimina la conexidad de los delitos sexuales con el delito político, que ha servido de trinchera para la impunidad de los terroristas de las FARC, que como ustedes lo sabrán mejor que cualquiera en el mundo, no han pagado un solo día de cárcel por las violaciones que cometieron contra miles de niños y niñas. Y es que para comprender este drama el día de hoy bastará con leer las declaraciones de la directora de la Corporación Rosa Blanca, Lorena Murcia, que con solo 26 años cuenta cómo fue violada en las FARC de manera sistemática, desde que era una niña de 10 años. De las 3 iniciativas que pareciera que la única que seguirá con vida en el debate pudiera ser la de conexidad de delitos políticos con sexuales, por fortuna, porque es un acto legislativo que sí pues puede resistir el cambio de legislatura. Para el caso de la reforma política y la reforma a la justicia, que son 2 leyes estatutarias, deben ser aprobadas en una legislatura y estamos a un mes de terminar las sesiones ordinarias en el Congreso de la República sin que se avance en estos debates, a excepción de la reforma a la justicia, que ayer logró discutirse en debate en la comisión primera y seguirá esa discusión obviamente el día de hoy. En la Hora de la Verdad hemos leído con detenimiento la famosa reforma a la justicia y hay que aclararlo. No es una reforma, o no es la reforma por lo menos que prometió la señora ministra Gloria Borrero, la ministra de Justicia, cuando llegó a su cargo en el gobierno del presidente Iván Duque, pues esta reforma es la de Vargas Lleras y la de Cambio Radical, que no toca de fondo la crisis en la justicia en Colombia y se limita a modificar requisitos para ser magistrado, para ampliar el periodo de estos de 8 a 12 años, aumentar la experiencia para acceder a la más alta dignidad como juez y eliminar la reelección del procurador, entre otros pequeños detalles. El caso es que no hay mucho de fondo que sirva para cambiar en algo la crisis que se vive en el país por falta de acceso a la justicia y pronta resolución de los casos judiciales. Seguimos, doctor Fernando, con procesos de más de 20 años en el contencioso administrativo. Entre tanto, presentan reformas que son pañitos de agua tibia que en nada solucionan el verdadero asunto, que es el problema de la justicia politizada y de la justicia tardía para los colombianos. Empezando por los estudios de Derecho, Demar. ¿Cuántas son las facultades de garaje, facultades de Derecho de garaje que hay en Colombia?
Es No, que pues, yo le doy la cifra. a ver. Actualíceme cuál es el número de abogados que tienen hoy tarjeta profesional. Cuando yo recibí la mía, que la recibimos todos los que en ese momento éramos abogados, por allá en el año 73 tal vez, cosa por el estilo, éramos 7.000 los abogados en Colombia. ¿Por cuánto se ha multiplicado esa cifra? Debemos estar alrededor de los 350.000 abogados. De 7 a 350.000, esos son, ¿cuántas veces? Haga la multiplicación. 8 veces. 8 veces. Y el país no se ha duplicado de habitantes. Y los abogados se han multiplicado por 8. Entonces, ¿qué calidad de enseñanza se le da a los abogados? ¿Qué calidad de enseñanza? El que no tiene nada otra cosa que hacer y quiere un título, pues estudia derecho, entre comillas. Y las facultades de derecho dan un título y todos los días autorizan más facultades de derecho. Y de ahí salen los jueces y los jueces pues hacen lo mejor que pueden, algunos ilustrados, algunos serios, algunos capaces y muchos que nacen simplemente de esa superabundancia de abogados que tenemos por todas ¿Y partes. sabe El usted tema dónde es muy van de a fondo. parar todos esos abogados? Porque son tantos, ¿no? Sí. Van a parar al servicio público. Leía un estudio que indicaba que el 30% de los cargos de servicio público en el país están ocupados por abogados, por personas que estudiaron Haga, derecho cuando menos. hágame el favor, hágame usted el favor. Un país que lo que necesita es transformación y transformación en sus sistemas, en su manera de actuar. Es un problema de administración pública, es un problema de eficiencia. Entonces, abogados por todas Pues partes. mire el dato que publica Ámbito Jurídico de Legis a finales del año pasado. 355 abogados por cada 100.000 habitantes. Bueno, compárelo con lo de otros países, a ver qué resultado nos da. Y el abogado es el que más estudios demanda, porque el abogado tiene que estudiar es la historia, la vida, la realidad que nos circunda, que es una realidad dinámica, multiforme, enorme. ¿Qué saben los abogados de eso? ¿Qué saben del mundo del derecho internacional, del mundo de las relaciones internacionales económicas, del mundo de la economía doméstica inclusive? ¿Qué les enseñan para formarlos como abogados? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Pues mire, Mientras aquí lo tanto, comparan con Francia, 77 por cada 100.000 habitantes. Y en y Colombia aquí 355. bueno, ahí está, 5 veces más, 5 veces. Hay 5 abogados en Colombia más que en Francia. La cuna del derecho moderno a partir del Código Napoleónico y del Código de Comercio en 1808. El Consejo de Estado es la más alta representación que tiene, la más alta cima a la que puede llegar una persona en Francia. Y hay un abogado, hay 5 abogados, 5 veces más abogados en Colombia que en Francia. Oiga, Esto es inaudito. doctor Fernando, usted decía que la cuenta era de 7 a 350, ¿cierto? Sí, 89 veces. Aquí Santiago Castro, que está Claro, pegado a la hora de la multiplicó verdad. por 89. Sí, 89. sí, sí, sí. No, no puede ser. Sí. De 7.000 a 350.000. Sí, Ah, eso sí, sí, es 7.000 multiplicarlo, sí. por 6, dije yo, son 6 por 7, 42.000 abogados si se multiplicara por 7. Sí, no tiene razón. Casi 100 veces. Casi 100 veces hemos multiplicado los abogados en estos 50 años. Esto es una locura, esto es una locura. Y a eso no le pone atención nadie. Yo estaba en ese momento, cuando salí del ministerio, estaba empeñado en ver qué transformación podíamos hacer, bien acompañado por las escuelas de derecho serias del país. Y en un minuto estaremos con Diego Mesa Puyo, viceministro de Energía, para uno de los temas vitales para el porvenir de Colombia, lo que se llama el fracking. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Esta es la hora de la verdad.